Buenos días, ingeniera Cindy Bucarán Intriago. Nuestro grupo es el número 1. Les vamos a hablar sobre la planificación como actividad social. Nuestros integrantes son mi persona, Alison Mero Castro, Benalcázar Vera Luis Rafael, Almeida Alciba Ariel Aldair, Briones Pico Nayeli Monserrate, Flores Mejía Zuleika Viviana, Solórzano Rodríguez Jean-Pierre, Quijije Zambrando Andrea Paulina. A continuación, mi compañero Jean le va a hablar sobre la planificación como actividad social. Muy bien, buenos días. Yo les voy a hablar sobre lo que es la planificación como actividad social. La planificación como un proceso técnico y racional ha evolucionado hasta convertirse en una actividad social, en la que confluyen múltiples actores, intereses, saberes y contextos. En el ámbito de las ciencias sociales, la planificación es entendida no solo como una herramienta instrumental, sino también como un proceso de construcción colectiva que refleja dinámicas de poder, relaciones, culturas y estructuras institucionales. Este trabajo tiene por objetivo analizar la planificación desde una perspectiva sociocrítica, resaltando su dimensión social, participativa y contextualizada, así como su rol en la transformación de realidades complejas. Se abordarán sus fundamentos teóricos, implicaciones prácticas y críticas contemporáneas, sustentadas en aportes de diversas disciplinas como la sociología, la planificación urbana, la economía política y la gestión pública. Buenos días, mi nombre es Ariel Almeida, me toca fundamentos teóricos de la planificación social. La planificación es una actividad mediante la cual se proyectan acciones para alcanzar objetivos previamente definidos. Desde una mirada clásica se ha vinculado con la racionalidad teórica y la prevención del futuro que nos dice Feynman en 1987. Sin embargo, en las ciencias sociales se reconoce que toda la planificación se inserta en contextos culturales, históricos, políticos y específicos, a lo que se convierte en un fenómeno profundamente social. Autores como Carlos Matthews en 1987 y John Feynman en 1999 han destacado que planificar implica una forma de decisiones fomentadas a cambio social, donde intervienen tanto el conocimiento teórico como el saber popular, la voluntad política y la negociación entre actores. Buenos días, mi nombre es Luis Rafael Benalcázar Vera y yo le voy a hablar sobre la planificación como proceso colectivo. Desde una perspectiva dialógica y participativa, la planificación se concibe como un proceso colectivo de construcción de futuro, que requiere la articulación de múltiples voces, saberes y visiones del mundo. Esto implica el reconocimiento de la diversidad social y cultural y la necesidad de establecer espacios deliberativos en los que los distintos actores puedan expresar sus intereses y aspiraciones. Según Habermas, en 1984, la acción comunitativa es central para lograr consensos y legitimidad en procesos de planificación. En esta línea, la planificación no debe imponerse desde estructuras jerárquicas, sino emerger de diálogos sociales que reconozcan la diferencia y fomenten la inclusión. Tenemos un ejemplo sobre la organización de un festival comunitario, es decir, donde se reúnen un grupo que puede ser vecinos o representantes de instituciones legales y algunos voluntarios que quieran participar en este proyecto. Se reúnen con la finalidad de hablar sobre la temática, las actividades y también discutir sobre los presupuestos que necesitan y hablar sobre la publicidad de un evento. Pero esto con el fin de que solo los que están en el grupo tengan la voz de mando y el voto para que puedan participar. Gracias. Dimensiones políticas y éticas de la planificación.
La planificación también implica una dimensión política, ya que define qué problemas deben resolverse, con qué recursos y en qué tiempo, y en beneficio de quién. Esto supone decisiones que afectan directa e indirectamente a distintos sectores sociales, por lo que es imprescindible considerar los principios de equidad, justicia social y sostenibilidad. David, 1973, advierte que muchos procesos de planificación urbana han servido históricamente a los intereses de las élites económicas, reproduciendo desigualdades estructurales. Frente a ello surge la planificación participativa como alternativa emancipadora, orientada a democratizar la toma de decisiones y redistribuir el poder en el espacio social. Les voy a hablar sobre la planificación en contextos latinoamericanos. Carlos Matus, con su enfoque del gobierno planificador estratégico, propuso una planificación situada en la realidad concreta de los países latinoamericanos, concentrada en la capacidad de los gobiernos para conducir procesos de cambio frente a estructuras históricas de dominación y pobreza. En las últimas décadas se han impulsado experiencias innovadoras de la planificación participativa en ciudades como Porto Alegre, presupuesto participativo, y en Medellín, planes de desarrollo local, que han mostrado el potencial transformador de la planificación cuando se construye desde las bases sociales. Gracias. Retos contemporáneos de la planificación social. En la actualidad, la planificación enfrenta desafíos complejos, crisis climáticas, urbanización acelerada, desigualdad global y migraciones masivas. Bueno, en la crisis climática, el cambio obliga a repensar cómo se planifican las ciudades, los recursos naturales y las políticas sociales. En la urbanización acelerada, las ciudades crecen rápidamente, generando problemas como la falta de vivienda, servicios básicos y transporte. En lo que es desigualdad global, existen grandes brechas entre grupos sociales, tanto y dentro de los países como entre ellos. En las migraciones masivas, los movimientos de la población por conflictos, por pobreza o por desastres naturales plantean nuevos retos para los gobiernos y comunidades receptoras. Bueno, estos retos requieren enfoques transdisciplinarios, sensibles al contexto y comprometidos con la transformación social. La planificación debe ser más que nunca un ejercicio crítico y reflexivo que integre la incertidumbre, la diversidad y la complejidad como elementos constitutivos de su quehacer. Para ello es fundamental recuperar su dimensión social, su ética y política, promoviendo procesos colaborativos e incluyentes sostenibles. Bueno, este texto quiere decir que la planificación social debe ser moderna ahora y más humana. También debe ser inclusiva y consciente del contexto global y local para responder efectivamente a los desafíos del mundo. Gracias. Bueno, yo les voy a dar una conclusión de todo lo que hemos visto en la planificación como actividad social. Para entender esto, hay que saber que es una actividad esencialmente social que ha acompañado el desarrollo de las civilizaciones desde tiempos antiguos. Consiste en anticipar el futuro para organizar los recursos, esfuerzos y las acciones de manera eficiente, con el fin de alcanzar objetivos deseados. A lo largo de la historia, la planificación ha ido evolucionando, desde prácticas empíricas hasta convertirse en un proceso técnico y científico, que impacta las áreas como la economía, la política, la educación, el urbanismo y el desarrollo. Los orígenes históricos y de la evolución es como en la antigüedad, ya que en las antiguas civilizaciones de Egipto, Mesopotamia y China
Existían formas rudimentarias de planificación centralizada, como la construcción de obras públicas, agricultura y defensa militar. En la Edad Media, la planificación estaba fuertemente ligada a la organización feudal y religiosa. Las ciudades eran planificadas en torno a castillos o iglesias, en poca participación social. En el siglo XVIII y XIX, como la Revolución Industrial, desde 1760, la planificación toma un carácter económico y urbano. Se identifica como la necesidad de ordenar el crecimiento de las ciudades y regular el trabajo, pero aún con poca inclusión social. Podemos ver que en el siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, en 1914 y 1918, y más aún después de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 y 1945, los estados adoptan un rol en la economía. Y podemos ver también que en 1947 se crea un plan Marshall en Europa. Y en las décadas de 1950 a 1970, en América Latina, entre otras regiones, el desarrollo, la planificación económica y la social toma fuerza a través del organismo general. Una de las características de la planificación social es la participativa, que involucra distintos actores sociales. También la prospectiva, que se basa en el análisis del presente. En la importancia actual de la planificación social, hoy en día la planificación es una clave en procesos de desarrollo urbano sostenible, políticas públicas inclusivas, gestión de riesgo y resiliencia comunitaria, educación, salud y servicios sociales. Para terminar, la conclusión, esto no solo es una técnica administrativa, es una herramienta de transformación social, cuando se ejecuta con justicia, equidad y participación ciudadana. Permite construir sociedades más organizadas, equitativas y resistentes. Su evolución histórica demuestra que no es solo una moda pasajera, sino una necesidad permanente para enfrentar los desafíos del presente y anticipar un futuro mejor. Bueno, esto ha sido todo. Gracias.